Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro, que transmitimos todos los martes en puntos de las 3 de la tarde desde las frecuencias de Cascabel Radio Social en San Miguel de Allende a través del 92.1 de FM. También nos pueden sintonizar los cibernautas a través de sino.fm, zeno.fm, y una vez que estén en esta plataforma, buscan Cascabel Radio Social y también nos pueden sintonizar a través de Facebook Live en la cuenta de Arturo Morales Tirado. Y para también los que de una u otra forma quieren volver a ver este programa, nos pueden sintonizar también en la cuenta de Arturo Morales T en YouTube. Pues bueno, bienvenidos a esta emisión más de Frontera, Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro. Les saluda su amigo Arturo Morales Tirado. Y en esta ocasión, el tema que traemos a colación son precisamente los espejos de agua en Mesoamérica, Guanajuato y la frontera Tierra Adentro. Todo esto a colación precisamente de que estamos en verano, de que estamos gozando después de esta prolongada sequía, las mieles del agua, para bien o para mal, siempre serán mejor recibidas las bendiciones del agua. Y es un tema súper interesante que a mí siempre me ha cautivado porque de alguna manera nos va a revisar algunas de las hipótesis nuevas acerca de cómo se observaba con mayor precisión la danza cósmica de todos los cuerpos celestes tanto en el día, desde luego el Sol, un poco Venus, a veces la Luna también, y desde luego nuestra estrella principal, pero sobre todo en las noches se podían observar los 6 planetas que se observan sin mayor instrumento óptico, además desde luego de la Luna maravillosa, y junto con ellas se observaban las estrellas y el conjunto de estrellas, las constelaciones, y junto con las constelaciones, las galaxias, que es decir, de la Vía Láctea, que todas ellas, ya marcadas con precisión por los indígenas mesoamericanos, fueron dando pie a la creación de estos calendarios, primero en torno al Sol, los calendarios agrícolas del ciclo solar, pero junto con ellos se crearon calendarios sobre Venus, perdón, sobre la Luna, sobre Venus, sobre Marte. Se tenía también registrado el paso de cometas, se tenía establecido cuándo eran los 4 puntos de las estaciones que hoy nosotros conocemos, pero para ellos era la transición de la época fértil, justo en el equinoccio de primavera, el pico de esta época fértil con la llegada de las aguas a través del solsticio de verano que recién acabamos de pasar, y junto con ello venía también pues precisamente el equinoccio de otoño, que es la época de cosecha. Aquí celebramos a San Miguel Arcángel, y desde luego la época cúspide de la época seca, pues es el solsticio de invierno, la noche más larga, la noche, por cierto, en que al suroeste se podían observar los 6 planetas en una línea prácticamente recta hacia el suroeste, después de que se ponía el sol en esa noche en estas noches de diciembre 20, diciembre 21, diciembre 19. Y curiosamente tenemos aquí en la imagen, para los que nos están, los cibernautas que nos están viendo por alguno de los canales de Facebook o YouTube, pueden ver esta imagen de el templo principal de Cañada de la Virgen, junto con el reflejo precisamente en su patio hundido, y esto da pie a tratar de ejemplificar. Traten de imaginar, los que ya conocen el sitio arqueológico de Cañada de la Virgen, aquí en San Miguel de Allende, saben que frente a él hay un claustro cerrado con drenaje, y en este existe pues esto que se ha llamado por los arqueólogos de esta zona la tradición del patio hundido, que ya desde Beatriz Brani y luego con Luis Felipe Nieto Gamiño, a quien le mandamos un saludo, lo fueron reforzando. El propio Luis Felipe Nieto Gamiño, junto con Donald Patterson,
si no mal recuerdo, registraron más de casi una veintena de diferentes estructuras de patios hundidos con referencia lo que nosotros llamamos pirámides, a las estructuras piramidales, en 20 diferentes formas, con estructuras piramidales incluso circulares hacia el centro, o el templo principal y dos patios laterales, o uno al este, otro al poniente, etcétera. Hay un sinnúmero de configuraciones. En el caso de Cañada de la Virgen, podemos observar aquí en esta frontera de tierra adentro que justo cuando hay lluvia y se registran estos espejos de agua naturales, podemos tratar de imaginar cómo era observar los astros, es una hipótesis, precisamente en cada una de estas estructuras escalonadas que rodean estos patios hundidos, y observando con puntos de referencia hacia el horizonte, que son los calendarios de horizonte, donde pueden ser montañas, algún tipo de marcador con rocas, piedras, monumentos escultóricos, etcétera. En algunos lugares los vamos a revisar, se hacían con estelas incluso, o con otros tipos de marcadores. Y justo en el patio central, para tener la precisión de los movimientos, casi todos estos orientados este-oeste, pero también había patios hacia el sur y hacia el norte. Recordar que en la constelación de la Osa Mayor, lo que nosotros llamamos la estrella polar, Polaris, pues es precisamente de alguna manera la advocación de Tezcatlipoca en estas constelaciones para los mesoamericanos. Y estas zonas de la frontera tierra adentro pues eran de mucha advocación nocturna. Estos chichimecas de toda esta región, como nombre genérico, pues eran más de estas observaciones nocturnas hacia Xolotl, Tezcatlipoca, asociados con Polaris, no nada más con la estrella, sino con la constelación de la Osa Mayor asociada a este Tezcatlipoca. Y justo la Osa Mayor es como un papalote y tiene precisamente tres estrellitas como la cola del cometa del papalote. Eso para muchos ejemplificaba el pie que había perdido Tezcatlipoca en uno de sus hazañas que había tenido en esta cosmovisión que se va creando, y con ella los rituales y los mitos sobre Tezcatlipoca, en fin. Pero bueno, volviendo al tema, aquí podemos ver claramente la importancia de ver reflejado el cielo y no nada más observarlo directamente, sino aprovechar posiblemente, lo volvemos a mencionar a manera de hipótesis, estos espejos de agua para poner puntos referenciales fijos, como podían ser estacas de madera, reflejando el paso de los astros cósmicos a través de una serie de ciclos, y con esto registrarlos, y con esto, al paso de los años, saber el comportamiento hacia el pasado, y por otro lado, incluso predecir el comportamiento hacia futuro. De tal suerte tenemos ya desde los murales, por ejemplo, de Teotihuacán, que investigó mucho la doctora Beatriz de la Fuente, por cierto, madre del próximo secretario de Relaciones Exteriores, el doctor de la Fuente, insigne investigadora. Hay un museo en Teotihuacán dedicado a la pintura mural teotihuacana en específico, pero que tiene que ver mucho con la pintura mural de todo Mesoamérica. Y bueno, su nombre es el Museo Beatriz de la Fuente. Y aquí tenemos en este templo de la tercera etapa constructiva de Teotihuacán, más o menos está fechado por ahí del 350 después de Cristo, esta procesión de guacamayas mensajeras de las lluvias. Vean, en su cuerpo tiene una especie, bueno, es una guacamaya verde militar, y está presentada de costado, tiene en su costado, entre las alas y su cuerpo, una especie de espiral, en este caso en color terracota, para muchos símbolos precisamente del agua en muchas formas, entre otros manantiales, etcétera, o formación de agua. Y la cara de esta guacamaya, color verde militar, tiene su pico muy, muy bien puesto, sus ojos, etcétera, y de ella está manando la lluvia que cae sobre el maíz. Bueno, obviamente el agua era importantísima en estas tierras fértiles mesoamericanas para precisamente sostener estas colectividades agrícolas.
Y en ese sentido podemos ver esta tradición de los patios hundidos en la principal calzada de Teotihuacán. ¿Por qué Teotihuacán? Porque fue sin duda la gran metrópoli mesoamericana, la más grande, la más extensa, parece ser que hasta hoy. Por ahí se están haciendo investigaciones nuevas en Tikal, en Calakmul, y parece que eran también sitios enormes, eran unas megametrópolis, posiblemente también Palenque, en fin. Pero bueno, volviendo, y bueno, qué decir de Monte Albán. Pero bueno, volviendo a Teotihuacán, que es uno de los ejemplos emblemáticos, podemos observar que en la calzada principal precisamente hay 5 patios perfectamente cerrados, con un drenaje, con una pendiente que va de norte a sur, y donde había esta posibilidad precisamente de crear estos espejos de agua. Y hay estradas, hay escalones, hay estas especies como de estructuras escalonadas, donde se podían observar los astros en los 4 puntos cardinales. De hecho, también hay algunas otras referencias, como puede ser la propia Ciudadela, que es en sí todo un claustro, incluso en las nuevas investigaciones que se han hecho en torno al inframundo representado más o menos a 12 metros debajo de la superficie de esta plaza principal, de este patio hundido, por llamarlo de alguna manera, en la Ciudadela, hay una entrada hacia el interior profundo de la pirámide principal de la serpiente emplumada, junto con esta advocación de la lluvia, similar a lo que luego para los mexicas sería Tlaloc o Coxijo para los de Oaxaca, los zapotecos en Monte Albán, o Chac para los de la península allá en Yucatán. Y bueno, en esta pirámide de las 360 esculturas, al fondo estaba expresada el inframundo, incluso con decoraciones con mercurio y tal. Una investigación extraordinaria, luego tendremos tiempo de comentárselas. Pero bueno, está en la superficie este patio hundido que tiene, por cierto, para muchos el calendario de los 20 días por meses, precisamente en unas pequeñas pirámides que tiene hacia el norte, hacia el poniente y hacia el sur. Y justo como referencia, el templo principal de la serpiente emplumada junto con esta cara del dios de la lluvia, teotihuacano, y con cuerpos de serpiente a manera de ondas que se van moviendo, y con conchas y otros especímenes marinos, podemos observar precisamente hacia el oriente otros 3 templos que nos reflejaban quizá la forma en que ellos medían el paso de los equinoccios y los solsticios. En fin, horizontes, calendarios de horizontes, usando estos templos, estos basamentos piramidales y el contorno de otras pirámides o de montañas o de cavernas, como es el caso de Teotihuacán también, o de otros referentes como estas 3 pirámides al oriente del templo de Quetzalcóatl en la Ciudadela. Pasando a otras imágenes, porque se nos va el tiempo rapidísimo, aquí tenemos el símbolo de la flor teotihuacana, que para muchos esta también es de la época más o menos me parece que es de la época Micuatli en Teotihuacán, se lo estoy diciendo de memoria, pero sí es de por ahí de los 350 después de Cristo, una flor de 4 pétalos, para muchos el inframundo, supramundo, derecha, izquierda, centro, o la cruz vertical y la X con las líneas entre los pétalos que hemos que hemos mencionado el quincunce, investigación también muy profunda de los antropólogos y arqueólogos mesoamericanos. Y bueno, tenemos al interior de algunos de estos palacios teotihuacanos precisamente también estos patios con un claustro central. Pareciera que ahora en la arquitectura virreinal que tenemos, por ejemplo, en San Miguel de Allende, en casonas antiguas, como puede ser, se me viene a la memoria el patio central de la casa de Santa Mónica, donde está hoy el Hotel Santa Mónica, ahí por el Parque Juárez, tiene precisamente estos patios centrales. El de Santa Mónica es precioso, es en una proporción además áurea,
con tres arcos laterales, dos frontales, y tiene este pequeño desnivel hacia el centro que nos marca precisamente estos patios hundidos y al interior de las casas. Pero no es nada más una influencia andaluza que nos llega con los europeos a Mesoamérica, sino ya desde los teotihuacanos como ejemplo, y hay muchos otros ejemplos en Ranas Querétaro, en Toluquilla Querétaro, en Tamtoc, ahí también hay algunos lugares de estas habitaciones con patios hundidos, en Monte Albán, en Plazuelas, no se diga, en Peralta, bueno, ya les mencioné Cañada de la Virgen, etcétera. Pero aquí es interesante porque es al interior de un palacio, justo en este patio central, y también tiene drenaje, quizá no aparece también en una imagen que estamos proyectando para nuestros amigos cibernautas, pero es interesantísimo cómo incluso al interior se tenían estos espejos de agua en el diseño de los mesoamericanos. Aquí estamos yendo a otro de los palacios en Teotihuacán. Este es el caso de Tetitla y vean también, tiene ahí su patio hundido, pequeñito, al interior de una de estas casas habitaciones. En este caso es en torno a una rapaz interesantísima. A los lados se ve la figura de un animal nocturno también, que es un perro también, interesantísimos. Pero bueno, son referencias. Y para terminar este segmento, antes de pasar a la sección precisamente del agua, vamos viendo esta parte donde podemos apreciar los 5 patios hundidos con drenaje, con posibilidades de haber sido usados como espejos de agua en la avenida principal de norte a sur de Teotihuacán, que los mexicas o aztecas renombraron como Calzada de los Muertos, pero aquí se ve claramente, la parte baja es el norte, la parte alta es el sur, como del norte a sur bajaba el agua canalizada del río San Juan y también, bueno, antes del río San Juan, perdón, era de los arroyos de los manantiales del Cerro Gordo que está justo al norte de la pirámide de la Luna, hoy sabemos quizá pirámide de Chalchutlicue, la maestra del agua en la superficie. Bueno, el agua seguía escurriendo por esta avenida central y tenía toda esta posibilidad de canalizarse hacia el interior de estos 5 patios hundidos. Dos de ellos, por cierto, presentan también un basamento piramidal al centro. Diseño interesantísimo. Y tenemos para ir cerrando este ciclo, esta parte de nuestro programa, el símbolo de la lluvia. En Teotihuacán también. Este símbolo es de por ahí del 400, 430 después de Cristo. Es una almena. Esto estaba decorando la parte alta de un claustro cerrado en uno de los palacios teotihuacanos, cercano a la zona de la venta y es una especie como de letra M, pero en la base de cada uno de estos rasgos verticales se ve mucho más ancho, como 3 gotas de lluvia. Y para muchos y en muchas otras iconografías mesoamericanas tenemos esta interpretación precisamente de la lluvia en este símbolo teotihuacano. ¿Por qué lo traigo a colación? Hay un templo cercano a la plaza cívica donde con atención pueden ver lo que para algunos es un rasgo del sincretismo mesoamericano debajo de las fauces de un gato, que posiblemente sea un jaguar, donde se aprecian este símbolo de la lluvia en una especie de decoración velada en un barroco muy mesoamericano, muy sincrético, donde algunos leemos precisamente estas atribuciones de los maestros de la lluvia, como los jaguares, mensajeros del inframundo y de las lluvias, y las gotas de lluvia. Eh, Vamos a pasar, antes de seguir esta sección, a la sección de música y vamos a escuchar de un compositor uruguayo, Daniel Biglietti, una pieza muy interesante de una mujer joven, es el relato de una mujer joven
iconoclasta de su tiempo, que va transitando por las calles seguramente de Montevideo, quizá de otros lugares. Al final del día son representaciones de mujeres universales en muchos sentidos. Se llama Ana Clara y es una, o Agua Clara de alguna manera, y es una composición que hace alusión precisamente a esta época de lluvias que pasado San Juan estamos conmemorando. Adelante con la música y regresamos en breve.